Mi nombre es Julio Solano y vamos a hablar de la herencia autosómica, dominancia y recesividad, específicamente a la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria que afecta las vías respiratorias y el sistema digestivo, siguiendo un patrón de herencia autosómico recesivo. La fibrosis quística es caracterizada por secreciones anómalas, que quiere decir que se produce una mucosidad anómalamente viscosa que obstruye las vías respiratorias. Un individuo heterocigótico y un individuo sano. Y lo vamos a representar por alelos. Sabemos que los alelos son diferentes formas de un gen y un gen es la unidad hereditaria. Entonces, vamos a representar el alelo de estos individuos, el alelo sano, por la A mayúscula, y el individuo heterocigótico por la A minúscula. Entonces, sabemos que esa información es muy importante a la vez de la información genética. Entonces, según Mendel, estos progenitores, o como le llamaría generación parental, lo vamos a representar genotípicamente por... Ahora, aplicando el principio de segregación de Mendel a los genotipos de los progenitores, estas dos A mayúscula con la A mayúscula y la A minúscula se van a segregar, es decir, se van a separar, y este proceso va a estar durante la meiosis, específicamente en la anafase 1, y se van a convertir en células haploides o gametos masculinos y gametos femeninos. Entonces cruzamos, ponemos de ejemplo, estas son las probabilidades de los, podríamos llamarle individuos. Entonces vamos a tener un gameto masculino, se va a fertilizar con un gameto femenino y vamos a tener esta probabilidad. Gameto femenino con masculino, gameto masculino con femenino y gameto masculino con femenino. Entonces aquí tenemos las probabilidades. Entonces la proporción genotípica sería 2/4 de todos estos descendientes van a ser sanos, y acá vamos a tener una proporción genotípica de 2/4 de A mayúscula con A minúscula. Entonces, fenotípicamente vamos a tener que 2/4 de estos descendientes van a ser sanos y 2/4 de estos descendientes van a ser heterocigóticos. Entonces, esta es la proporción de probabilidad. Tenemos un segundo ejemplo de un individuo heterocigótico y un individuo sano. Recordemos característicamente que tenemos secreciones anómalas. Entonces, vamos a representar un elemento heterocigótico, un individuo heterocigótico por A mayúscula, y un individuo enfermo por A minúscula. Entonces, el genotipo de los progenitores va a estar dado por A mayúscula y A minúscula por 2A minúscula. Entonces, recordemos el principio de segregación de Mendel de los genotipos de los progenitores, que van a fragmentarse en gametos, y hacemos un cruce de gametos masculinos que van a estar separados por esta línea con gametos femeninos, gameto masculino, femenino. Y aquí tenemos lo que son células diploides o cigotodiploides. Tenemos dos células diploides o gametos o cigotos. Entonces, la proporción genotípica que vamos a tener
sería que 2/4 de esta probabilidad van a ser A mayúscula y A minúscula, y 2/4 de esta probabilidad van a ser A minúscula. Fenotípicamente vamos a decir que 2/4 de estos individuos van a ser heterocigóticos y 2/4 de estos individuos van a estar enfermos. Tercer ejemplo, tenemos un individuo enfermo y un individuo sano. Sus alelos de formas alternativas lo vamos a presentar por A mayúscula sano y A minúscula enfermo. Los genotipos van a ser individuo sano por un individuo enfermo. Entonces, según el principio de segregación, se va a separar en gametos, y aquí lo tenemos. Gameto masculino con gameto femenino se van a cruzar y vamos a tener un cigoto diploide. Según la fertilización vamos a tener cigotos diploides. Y seguimos el cruce. Entonces la proporción genotípica va a ser que estas probabilidades vamos a tener individuos, 4 individuos, 4 de 4, vamos a tener una probabilidad de A mayúscula con A minúscula. Y por la proporción fenotípica sería que vamos a tener cuarto individuos sanos. Nuestro cuarto ejemplo, tenemos 2 individuos enfermos. Estos individuos enfermos por la letra de A minúscula. Entonces el genotipo de estos progenitores va a estar dado por, entonces estos gametos células van a segregar, a separar en individuales, como lo tenemos aquí, gametos masculinos con gametos femeninos, nos van a dar una célula, un cigoto diploide. Entonces recordemos aquí genotípicamente que Mendel le llamaría factores. La proporción sería 4 individuos de 4 individuos, pero estos serían probabilidades, van a estar enfermos, heredarán la fibrosis quística, y sería el genotipo, sería el genotipo AA, 2A minúscula, y la proporción fenotípica, la proporción fenotípica sería que enfermo. Nuestro último ejemplo, tenemos 2 individuos heterocigóticos portadores. Los alelos de estos portadores los vamos a representar, uno de ellos mayúscula por A mayúscula. Entonces el genotipo de los progenitores lo vamos a representar el cuadro de Punnett, que nos va a mostrar las probabilidades, y esta es la probabilidad que vamos a tener. Entonces la proporción genotípica de estos individuos homocigótico dominante, un cuarto de los 4 descendientes sería un homocigótico dominante, o 2A mayúscula. 2/4 de los descendientes serían heterocigóticos, que van a estar representados por 2/4 de los descendientes sería A mayúscula con A minúscula, y vamos a tener aquí un recesivo, homocigótico recesivo, sí, homocigótico recesivo, un cuarto homocigótico recesivo. Entonces nuestra proporción fenotípica sería que 3/4 serían portadores o heterocigóticos. Entonces 3/4 de 2 descendientes serían heterocigóticos, y 1/4 sería recesivo o enfermo.